But today, let's El día de hoy concentrate on vamos a ocuparnos restoring original de Christianity for restaurar el today, cristianismo number original 3. para hoy. Parte número 3. Now, first of all, let's start out Lo in primero, Revelation vamos a comenzar 19. en Apocalipsis capítulo 19. And as we will see, Y como vamos a ver, original el Christianity cristianismo original at any en time cualquier is the most tiempo fantastic es thing lo that más there fantástico is. que hay. But because the Christianity Pero a of this causa de world que el has so cristianismo de este downgraded mundo ha everything degradado concerning tanto God todo lo que es concerniente a Dios and concerning the y truth concerniente a la verdad and concerning y righteousness respecto a la justicia and concerning the y plan of respecto al God. plan de Dios, Okay. Perdón, pero tal vez pueden bajar. ellos no tienen ni Original idea de Christianity qué se is trata el all cristianismo about. original. Sorry about that. Revelation Vamos, 17 perdona, Apocalipsis and verse 17 14. y versículo 14. Now this is the end result Y este es el resultado of final original Christianity. del cristianismo And original, aquí en this Apocalipsis ties in 17. Y esto se Concerning enlaza fighting the beast and their en lo armies. concerniente a la pelea, Verse a pelear a 14. la bestia de sus ejércitos. And these make war Apocalipsis with the 17, Lamb, but the 14. Lamb shall Estos harán overcome guerra them, con for el he is Cordero, Lord of pero el lords and Cordero los King of vencerá, kings, porque Él es Señor and de those who señores are y with Rey de him reyes, are y aquellos called que están con Él son and chosen llamados and y faithful. escogidos. Now y we could make fieles. a sermon out of each one Ahora, of podríamos those. hacer un sermón And de cada being uno de estos faithful, temas. we could do many Y de sermons ser fieles concerning podríamos faith. hacer muchos sermones But this is the concerniente a la process. fe. Pero este es el True proceso. Christianity El verdadero involves cristianismo God involucra calling el llamado de and Dios our y responding back nosotros to God. respondiendo de regreso a Many are Dios. called, but few are Como chosen dice, because muchos son few llamados, answer the pero call. pocos son escogidos. Y eso es porque pocos responden No. el llamado. Another thing that we need to really clearly Y otra cosa que understand, necesitamos as I entender pointed out claramente, last time, so we'll come back here y to vamos Romans the 10th a volver chapter aquí a and we'll Romanos finish off capítulo some 10, things there. donde quedamos la última vez, Because Romans 10 porque Romanos 10 follows up on that one verse sigue where después de Christ aquel verso is donde the end Cristo, of the donde law. dice que Cristo es el fin de la ley, entre comillas. Well, we Bueno. saw what that means. Ya vimos qué es lo que significaba eso. Because the context Porque el is contexto aquí Israel sought es righteousness Israel by works buscando of justicia, law pero por and obras de never ley. achieved the righteousness of Y ellos faith. nunca alcanzaron la justicia de la So, fe. Christ Así que is Cristo the end es el fin of de la righteousness justicia, by works. pero por of obras law. de ley. And we have an Y appendix tenemos un there apéndice in the back of the Bible, and en let me la just Santa Biblia en su recommend orden original. that you take Y one permítanme tan day, solo read recomendar que the tome commentary. When un you día get done y with lea el that, comentario take another day y después and otro read día one or two y lea of the uno o dos de los appendices. apéndices que tenemos ahí en la And Biblia. Appendix C in the Y el Bible apéndice Z answers de all la Biblia the difficult responde to todas las understand escrituras scriptures that difíciles de Paul wrote. entender que Pablo escribió. And some of them are hard to Y algunas de understand. ellas son bastante because difíciles de He entender, would write in what is porque él called escribía ellipses. en lo que es And llamado so did elipse. John. And that igual que is el once apóstol you have Juan. the topic, Y eso that significa que topic carries una vez que all the usted tiene way el through tema, in the context. ese tema lleva todo el Because camino this a would través del be contexto. an abject Y eso sería contradiction una in the Bible, contradicción where Jesus said, I didn't come to destroy the law. que Jesús dijo, And then you yo no read, vine a destruir la ley. Christ is the end of the Y luego law. se lee que Cristo es el fin de la ley. Remember, the word "the" Pero recuerde, la palabra is not in the Greek. la no está en el griego, el And artículo that definido. means that law comes from above, works Entonces, of se law. trata de ley, pero que viene en el contexto, y esto es obras de ley. For Christ is the end Como of dice en Romanos works of 10:4, law, for porque righteousness, Cristo es el fin that de obras also de means ley para justification, justicia, put into y eso es right standing with justificación, God, poner en for recta posición con everyone Dios who believes. a todo aquel que cree.
Now then, let's read on a little more, Ahora vamos a because this ver un will poquito help más answer the question, dónde está and we will see where Christianity ¿Dónde está el in the world cristianismo is. en el mundo And hoy en we día. have to have a Y demarcation tenemos que line tener una línea so de we can demarcación understand about restoring de modo que pueda original entender Christianity acerca for de today. restaurar el cristianismo original para hoy. Verse 5. Versículo For Moses 5. wrote concerning Porque the Moisés escribió righteousness that comes concerniente through a la the law, justicia que viene a través and de there ley, can be righteousness that y you puede haber justicia do al keep. guardar, And this el is griego in the es Greek, nomos, nomos, the law. que esto es la ley. The man who practices these things El shall hombre live by them. que ha practicado Now, aquellas cosas what vivirá por was the ellas. reward for doing Ahora, so? ¿cuál era la recompensa por hacerlo? Long life, Larga God's vida, blessing. bendiciones de prosperity Dios y in the prosperidad en physical cosas things. físicas. Sin is still sin, Pero el pecado transgression aún es of the law. pecado y transgresión And de if la they ley. didn't keep them in the letter of the law, Y si ellos no we're going to guardaban see la ley a en la letra, between the y Old veremos una Commandment, diferencia the Old entre el Testament mandato command to love God, de amar a Dios and the New Testament, del Antiguo Testamento y el mandato de amar a Dios en el Nuevo and the Testamento. result of what Christ does. Y el resultado de lo que Cristo hace. Now, Ahora, verse 6. versículo 6. Pero la justicia que viene a través de fe habla de esta manera. No diga en su corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Esto es para derrocar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para sacar a Cristo de los muertos. ¿Pero qué dice? La palabra está cerca a ustedes, en su boca y en su corazón. Ahora note, si está en su corazón, cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿quién la pone allí? Dios lo hace. Recuerde, llamados, escogidos y fieles. Y esta es la palabra de fe que estamos proclamando. Ahora, lo que vamos a ver aquí es que Pablo está resaltando el lugar inicial donde comienza el cristianismo original, el cual en el cristianismo del mundo es el lugar final, donde termina. Ellos comienzan y terminan aquí. Y reducen el número de escrituras que definen su cristianismo. Ahora, en efecto, ¿qué hace eso? Cuando usted reduce el número de escrituras y dice, no necesitamos esto, no necesitamos eso. Incluso hay algunos que dicen que las enseñanzas de Pablo superseden las enseñanzas de Cristo. Ahora, ¿qué hace eso? Pare y piense en eso. ¿Cuál fue la advertencia que leemos en Deuteronomio 4 y 12? No adicionarán ni quitarán. Entonces, si usted trae tradiciones de hombres, ¿qué está haciendo? Está adicionando. Si dice, no tenemos que seguir esta escritura o esa escritura o la otra escritura, usted está quitando, aunque aún permanezca en la Biblia. Entonces, esto llega a ser muy engañoso y la gente cree, oh, estamos usando la Biblia. Pero la pregunta es, ¿la usa toda? ¿Usted cree que la palabra de Dios es la verdad? Y si cree que es la verdad, ¿no está desechando la verdad entonces? Sigamos adelante. Aquí vamos. Versículo 9. Y si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Ahora, eso también está en tiempo futuro. ¿Pero qué significa confesar? ¿Es tan solo decir yo creo? Porque alguien dijo que eso es lo que se necesita confesar. No. Creer en su corazón. Ahora, ¿qué significa creer? Esto en sí requiere un sermón completo. Creer en su corazón significa que es creer para
obedecer. Now hold your place right here Así and que come back to mantengan su lugar aquí Deuteronomy, the 5th y chapter, vayamos and then a keep that as a Deuteronomio marker. capítulo 5 And let's see what God said y veamos about lo que the Dios children dijo of Israel acerca de los hijos de Israel after they had heard después de the que ellos 10 escucharon los 10 commandments, and they were mandamientos, so afraid of God porque estaban tan asustados and de so Dios afraid of the y voice tan of God asustados that de they la voz said de to Dios Moses, que le dijeron a Moisés, Moses, Moisés, you go talk tú to ven God, y for if habla, we hear his tú voice anda y habla anymore, con we're Dios, gonna die. porque si escuchamos más su voz vamos a morir. Now let's pick it up here. Vamos a tomar aquí Deuteronomio 5, In verse en el 28, versículo 28. Deuteronomy 5. Deuteronomio 5, 28. And the Lord heard the Y el voice Señor of oyó these la voz words de sus which he palabras spoke to cuando me. me hablaron. Now remember, Ahora recuerden, there is no thought no hay that can be ningún withheld from pensamiento God. que pueda ser And retenido a this is Dios. why we need the washing Y es of the por eso que water of the word. necesitamos el lavado del agua por la palabra. I have heard the voice He of the oído la words voz of de these las palabras de people este which they pueblo, spoken to you. las cuales ellos te They han have hablado. well said all Ellos han that dicho they have bien spoken, todo lo which que han means hablado. Y they esto think significa that they are es que ellos well piensan intended. que son bien intencionados, que tienen buenas intenciones. That Porque how many ¿cuántas people personas say things dicen cosas that they think they are que creen sincere que in son saying sinceras them when cuando they las say están them, diciendo, but when it comes to pero cuando carrying llega el momento de through llevarlas a and cabo, doing them, it becomes another story. llega a ser algo totalmente distinto? It's like the person Es who's como una always persona late. que siempre He llega tarde. intends to be on time. Él tiene la intención de llegar a tiempo. His intention Su is right, intención está bien, es but correcta, his actions can't pero follow sus through. acciones no son acordes a lo que él dice. Did they hear the words of God? ¿Ellos escucharon las palabras de Dios? Sí. Question. Ahora, Did pregunta, they enter into their ¿entraron esas palabras en sus corazones? answer? Y la respuesta es No. no. Let's read on. Sigamos. Verso Verse 29. 29. Oh, that there were Oh, such que a hubiera heart in tal them corazón that en they would ellos fear que me me and keep temieran my y guardaran commandments todos always, mis mandamientos so that it siempre, might be para well que with pudiera them irles and with bien their a children. ellos y a sus hijos para siempre. They didn't have the heart. Ellos no tenían el corazón para obedecer. Why? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Because they were never given the Porque a Holy ellos Spirit. nunca les fue dado el Espíritu No. Santo. Hold your place there. Ahora, As we mantenga su come lugar back to aquí Deuteronomy y 6 volvamos a Romanos capítulo 10. and come back to Romans 10. So the phrase, and believe Entonces, la in frase, your heart. y creen en su corazón, What does that all entail? ¿qué implica That todo eso? entails Implica repentance arrepentimiento, and belief creencia, creer, and y baptism, también bautismo. because you are Porque responding usted to God from está your heart, respondiéndole a Dios not just desde su well corazón, intentioned so you can no avoid solamente hearing the por voice una of buena God. intención, de modo que usted pueda después Believe evitar in your escuchar la heart voz that de God Dios. raised him from the dead, Creen en su you corazón shall que be Dios saved. lo levantó de los muertos, serán salvos. For with the heart one Porque con el believes corazón unto uno righteousness, cree hacia justicia and with the mouth y con one la boca confesses unto uno salvation. confiesa hacia salvación. So this is what the Protestants Entonces do. esto es lo que los protestantes dicen. They say, do you Ellos believe? dicen, ¿usted Yes. cree? Sí. Do you confess that he is ¿Confiesa the que Christ? Yeah. es el Cristo? Sí. And everyone who says that, do you believe he was raised from the dead? ¿Usted cree que él fue resucitado de los muertos? Sí, claro. What kind of belief Entonces, ¿qué does clase God de want us to creencia have? quiere Dios que tengamos? What's another thing we're to ¿Qué do otra cosa before we believe? que debemos hacer antes de creer? We are to Primero, debemos probar todas las cosas. whether they are so Si son así or not. o no son así. Then you believe. Entonces después usted cree. Because the scripture says, Porque la escritura everyone dice, who believes in him todo shall el que not cree en be él no será ashamed. avergonzado. That is, if you believe him Y esto in es si the way usted that cree the en él en Bible la says. forma que dice la Biblia. For there is no difference Porque no hay between Jew and diferencia entre Greek, judío y because the griego, same Lord
Porque el mismo Señor de todos es rico hacia todos los que le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué requiere eso? Primero, arrepentimiento y después bautismo. Y veremos todo el proceso. Y lo que ellos hacen es tomar todas estas palabras como un comienzo y como un fin. Y no tienen ningún proceso hacia la perfección. No tienen ningún progreso hacia crecer y vencer. Como mencioné antes, es como yendo en una carrera y están todos allí listos para correr y de repente quien quiera que sea el juez, el árbitro, tiene ahí un arma en su mano. En sus marcas, listos, ¡bang! Y de pronto, justo al frente sale un muro y usted para ahí. Y viene él y le dice, felicitaciones, es salvo. No tiene obras que hacer. Ahora vamos a seguir esto con algunas escrituras. ¿Qué clase de obras hacemos? Y un pequeño adelanto. Lea Apocalipsis capítulos 2 y 3. ¿Cómo va a juzgarnos Dios? ¿Qué dijo Jesús personalmente a todas las 7 iglesias? Conozco sus obras. Así que haga un pequeño estudio por adelantado. Creo que lo encontrará muy interesante. No vamos a ser salvos por emociones. Hay emociones en esto. Y especialmente cuando lleva a la convicción de pecado y uno ve cuán malo ha sido. Y todo eso es parte de esto. Ahora, versículo 14. Entonces, ¿cómo invocarán ellos a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin prédica? Entonces, es por eso que hay predicación del Evangelio. Y eso es cierto, esto debe salir. Pero en el nuevo folleto que tenemos, ¿por qué el cristianismo ha fallado en América? Eso es exactamente por lo que acabamos de cubrir. Usted no puede empezar y hacer la obra del Señor al quebrantar el 4º mandamiento. Es inconsistente. Ahora, puede ser muy bien intencionado en eso. Y usted puede decir algunas palabras correctas. Pero pasa por alto mucho de la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? Y esta es una declaración y una profecía. El Evangelio continuamente ha estado siendo predicado en diferentes grados, en diferentes partes del mundo. Y acabo de conseguir un esquema de la historia de la Iglesia de Dios, de 2800 hasta hoy. Y eso lo puede encontrar en un sitio web. Fue escrito por Richard Nichols. Y en mi investigación vine a través de G.G. Rupert, un hombre muy severo con una barba muy larga. ¿Cuánto fue eso? 1913, y quiero que piense allá atrás en alguna de las declaraciones que escuchó en el pasado. En 1913 él estuvo predicando en la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Un ministro que a propósito estaba predicando la observancia de los días santos en 1913. Y adivine qué más. ¿Qué estaba haciendo allá a mediados de 1800? Que nacer de nuevo es en la resurrección. Que somos engendrados
cuando recibimos el Espíritu Santo. So it has been Entonces, esto ha sido predicado durante mucho tiempo. G.G. Rupert dijo que pronto el Evangelio va a ser predicado de una forma muy poderosa. ¿Y qué pasó poco después de eso? ¿Qué vino? La radio. So they have heard. Entonces ellos escucharon. How beautiful are the feet of those who Conse- preach the gospel of Consecuentemente peace está and those escrito, who cuán announce hermosos the son los good pies de news of aquellos que good anuncian el Evangelio de paz But y de aquellos notice que anuncian las buenas noticias de buenas cosas. a little caveat here. Y una pequeña This is advertencia why aquí. it's good when you study the Bible, Es por eso que es bueno cuando estudia la Biblia find out what it para ir a says. través del contexto y averiguar lo que dice. But all have not obeyed Versículo the 16, gospel pero no because todos Isaiah han obedecido el said, Evangelio, Lord, porque como dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? not only about the resurrection, Y eso no es solo acerca de la resurrección de Cristo, but also about what? sino también a la obediencia a la voz de Dios, Obeying the voice of God. obedeciendo la voz de Living by Dios, every word of God. viviendo por All cada palabra de Dios. are the foundation Todos of aquellos son puntos of fundamentales en el Christianity cristianismo taught by original, Jesus como Christ fueron and enseñados por Jesucristo y written los and apóstoles, preserved in the New y Testament. escritos y preservados en el Nuevo Testamento para nosotros. So we need all the New Entonces necesitamos todo el We Nuevo need all Testamento, the Old Testament. necesitamos el Antiguo And we need Testamento, to understand necesitamos the entender difference between the la diferencia application entre la of aplicación laws and de las commandments of leyes God y and the mandamientos de relationship Dios that we have with God y la relación que concerning tenemos the con Old Dios Testament and concerniente al concerning Antiguo the New Testamento y concerniente al Nuevo Testamento. Concerning the Old Y Testament, concerniente al Antiguo everything Testamento, began and todo ended comenzó at the temple. y terminó en el templo, en la tierra. And the book of Hebrews says En el libro de Hebreos dice that when Jesus died, que cuando Jesús murió, all the sins that todos los were pecados brought que eran traídos al to the templo temple were then forgiven fueron perdonados, because they did not have contact porque with no God the tenían Father, contacto con Jesus Dios el Christ in Padre heaven o above, Jesucristo en el cielo arriba, excepto prophets, los certain profetas of the kings, y ciertos and reyes. not one Ninguno of the de los kings reyes of the 10 tribes de las of 10 Israel tribus de Israel ever fue was contado counted alguna right. vez como recto. All right. Verse 17. Versículo And 17. faith comes by Así hearing, entonces, fe viene por oír and hearing by y the oír word of God. a través de la palabra de Dios. That's why we have Sabbath. Y es por eso que tenemos servicios de sábado cada semana. Now today, we can have it so. Y hoy podemos with what we tenerlo have. de modo que tenemos You can hear sermons y puede anytime escuchar you want. sermones en cualquier momento, cuando usted We quiera. can send out sermons, other Podemos people enviar send out sermones, otras sermons, personas the word of envían God is sermones, going out in y la palabra de Dios different está ways, saliendo in afuera de muchas many, many maneras. different things. Even the Protestants are Incluso doing los it. protestantes están haciéndolo. It's going out, but Está how saliendo. do they Pero, approach ¿cómo God? usted se aproxima a Dios? And also Esa es la remember pregunta. this. Y también Come back here to Jeremiah recuerde, pues vamos aquí a Jeremías, 23. Jeremías 23, Jeremiah 23. Jeremías 23, God's word is recuerde always que la true, palabra de Dios siempre es verdadera, siempre es verdadera, that it is presented accurately. y que está presentada precisamente. And whoever speaks it Y quien sea que la habla, is only conveying the words of solo God. está llevando las palabras de Dios. Okay. All right. Let's pick it up here. Vamos a tomar aquí versículo 13. Let's pick it up in verse 13. Vamos al versículo 13. Jeremías 23, 13. Now notice who he's talking about. Y note, ¿quién es el que está hablando aquí? Verse 13. Versículo I 13. have seen Y yo he repulsive visto things cosas in the prophets repulsivas of Samaria. en los profetas de Samaria. Now that's the 10 Y northern tribes. esas son las 10 tribus del norte. They have prophesied Ellos by profetizaron por Baal, faith,
Y eso es adoración del sol. E hicieron que mi pueblo Israel se desviara. Ahora, ¿qué sabe usted de eso? Tenemos lo mismo hoy. Hechos y profecías, los hechos y las profecías se repiten una y otra vez. Como escribió Salomón en Eclesiastés, una generación viene, otra generación se va, y la tierra permanece la misma. Y asimismo con la iglesia de Dios. El evangelio es predicado, el evangelio en el mundo es predicado por observadores del domingo en su versión del evangelio. Y entonces esto termina con Mateo 7, cuando dice: muchos me dirán en aquel día, todos los falsos profetas, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, hicimos grandes obras en tu nombre. ¿Cuál va a ser su respuesta? Nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad, enseñando las cosas de los hombres. Versículo 14. También he visto una cosa horrible en los profetas de Jerusalén. Y esta Samaria, que está en Jerusalén, ellos cometen adulterio y andan en mentiras. Ahora, se supone que ellos deben manejar la palabra de Dios. También fortalecen las manos de los malhechores, de modo que ninguno se vuelve de su maldad. Todos ellos son como Sodoma para mí, y sus habitantes como Gomorra. Qué profecía para hoy, ¿cierto? Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos respecto a los profetas: he aquí, yo les daré de comer ajenjo y haré que beban agua venenosa, porque los profetas de Jerusalén, impiedad ha salido en toda la tierra. ¿Y ha pasado eso? Sí, sí ha pasado. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los hacen vanos, hablan una visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. ¿Y qué es considerado hoy en día salido de la boca del Señor? La palabra de Dios, de su boca, a través de sus profetas, de sus apóstoles, y escrita para nosotros. Ellos aún dicen a aquellos que me desprecian: el Señor ha dicho, ustedes tendrán paz. Y dicen a todo el que camina tras la imaginación de su propio corazón: ningún mal vendrá sobre ti. Oh, sí, tengamos todos matrimonios del mismo sexo. Maravilloso. Y vean, incrementar la población. Como una inversión, implotará. Versículo 18. Porque ¿quién ha estado de pie en el consejo del Señor para ver y oír su palabra? Y de eso se trata el verdadero cristianismo. Vamos a ver la diferencia. ¿Y cuánto más grande es esto? ¿Quién ha atendido su palabra y la oyó? He aquí, la tempestad del Señor ha salido en furia, una tempestad de torbellino. Caerá gravosamente sobre la cabeza del malvado. La ira del Señor no regresará hasta que haya ejecutado y hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. Y note la siguiente frase: en los postreros días ustedes lo entenderán perfectamente. Ahora, a pesar de todo eso, y a pesar de todas las cosas que están en el nombre de Cristo que son contrarias a la palabra de Dios, sigamos leyendo, versículo 21. Yo no he enviado a estos profetas, sin embargo ellos corrieron.
yo no les he hablado. Sin embargo, profetizaron. Pero si hubieran permanecido de pie en mi consejo, incluso los observadores del domingo, quienes hablan verdad, pueden advertir a la gente, pero ellos no van a conseguir salvación. Pero sí pueden advertir a la gente de pecado. Y hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras, y eso es leyendo la palabra de Dios, así como es hecho hoy. Entonces ellos hubieran vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahora eso es una declaración tremenda, ¿cierto? Donde sea que la palabra de Dios es hablada en la forma que debería ser hablada, leída desde la Biblia, Dios va a honrar eso independiente de quien la diga. Ahora, eso no significa que tienen salvación, porque usted debe ser llamado, escogido y fiel. Pero quiere decir que no están viviendo sus vidas en formas totalmente depravadas que Dios deba traer mal sobre ellos. Esa es una tremenda declaración. Note qué más nos dice acá, versículo 23. ¿Soy yo un Dios quien está cerca, dice el Señor, y no un Dios lejano? ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos, de modo que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. Entonces, y eso es con su espíritu, con sus 7 espíritus. Tenemos un sermón, el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre y los 7 espíritus de Dios. Porque usted no puede ser llamado a menos que los 7 espíritus de Dios estén encontrando a aquellos quienes están buscando a Dios. Luego el Espíritu de Dios vendrá con ellos y el Padre los atraerá. Y ese es el resultado final del comienzo de Romanos 10. Dios lo va a atraer. Dios lo va a guiar al arrepentimiento. Dios lo va a guiar al bautismo. Porque Él quiere que tengan su Santo Espíritu. Pero usted tiene que responder a Dios. Vamos aquí a leer un par de versículos más. Versículo 25. He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón. ¿Y cómo usted puede saber eso? Por eso, pruebe todas las cosas. Chequee con la palabra de Dios. Quien viene de Dios, habla las palabras de Dios. Y esa es otra forma de juzgar el cristianismo original. Mientras más los hombres enseñen de sí mismos o enseñen cosas contrarias a las Escrituras, más van a estar desviando a la gente de Dios. Versículo 27. Ellos traman causar a mi pueblo olvidar mi nombre con sus sueños, los cuales cuentan, cada uno a su vecino, como sus padres han olvidado mi nombre por Baal. Entonces Dios dice esto, y aquí está la línea divisoria. Él dijo que vamos a entender esto, ¿cuándo? Lo leímos hace poco, en los últimos días. Porque vamos a ver esto en su plenitud. Versículo 28. El profeta que tiene un sueño, déjenlo contar un sueño. Y aquel que tiene mi palabra, déjenlo hablar mi palabra fielmente. Y así es como usted sabe quién es un ministro y un siervo de Dios.
Y así es como usted sabe si alguien le quiere decir de Dios, si le relatan la palabra de Dios fielmente o no. Y esto es fielmente, en la forma como Dios quiere que sea dada. ¿Qué es el tamo al trigo? Dice el Señor, todo arrastrado y quemado. ¿No es mi palabra como un fuego, dice el Señor, y como un martillo que rompe la roca en pedazos? Y eso es lo que estamos viendo hoy día, el desmoronamiento del cristianismo del mundo, casi que cayendo de un precipicio. Entonces es imperativo que todos nosotros, quienes conocemos la verdad, en nuestras vidas, que hacemos lo que Dios quiere, que hagamos con la verdad en nuestras vidas, y al tratar de alcanzar al mundo, no lo vamos a hacer a nuestra manera o en cualquier forma. Dios tiene que llamarnos para alcanzar al mundo. Dios tiene que abrir la puerta, pero no puede ser hecho por esfuerzo humano, porque si no va a fracasar. Verso 30, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, quienes roban mis palabras cada uno a su vecino. He aquí yo estoy contra los profetas, quienes usan sus lenguas y dicen, él dice, cuando yo no dije. Así él los condena. Vamos a volver aquí a Deuteronomio, al capítulo 6. Vamos a encontrar el mismo mandamiento en Deuteronomio 6 que encontramos en Marcos, capítulo 12. Y vamos a mirar la diferencia entre cómo fue hecho en el pacto con Israel y cómo es hecho esto en el pacto del Nuevo Testamento con Cristo y Dios el Padre. Pero primero, vamos a tomar un pequeño receso. Ahora vamos a continuar en Deuteronomio capítulo 6. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Y recuerden, donde leímos que ellos no tenían el corazón para hacer lo que Dios quería que hicieran. Ahora, independiente de eso, el requerimiento sigue siendo el mismo. Entonces, hagámonos la pregunta. Antes de la venida de Cristo y la entrega del Espíritu Santo, ¿sería posible para alguien ser recto? ¿Guardar los mandamientos de Dios? ¿Amar a Dios en la letra? Bueno, se nos dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y su esposa eran sin mancha delante de Dios, que eran rectos, que eran justos. Dios incluso elogió a los recabitas, y puede estudiar de los recabitas durante el tiempo de Jeremías. Dios le dijo a Jeremías, haz subir a los hombres de Recab aquí. Entonces les dijo, coloca ante ellos vino y diles que beban. Entonces el vino lo colocó ante ellos y les dijo, beban. Y ellos dijeron, no beberemos. No lo vamos a beber. Nuestro padre Recab nunca dijo que bebiéramos vino. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Dile al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, ¿por qué no pueden ser ustedes para mí como los hijos de Recab? Y dijo, porque ellos guardaron el mandamiento de su padre, siempre tendrán un hombre que se pare ante mí en toda generación, y solamente por eso. Ahora, después de decir que no tenían el corazón para hacerlo, note lo que Él les da que deberían hacer. Y recuerde
todo lo que hacemos es una elección. A menos que sea forzado sobre usted, con el poder o la autoridad de alguien más. Pero nosotros elegimos. Ahora, podríamos decir en realidad que no queremos, pero no ejercemos suficiente decisión para parar y no hacerlo. Todos hemos hecho eso, ¿cierto? Pero vamos a leer esto y quiero que piense y vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo esto es diferente en el Nuevo Testamento? ¿Ok? Por esta razón, Deuteronomio 6:1. Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra a donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios, guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados. Y eso es vida física. Una larga vida física. Bendiciones de la tierra, de los cultivos, de los animales, bendiciones de lluvia, bendiciones de todas las cosas físicas. Versículo 3. Oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente a ello, para que pueda irles bien. Y incluso aquí a la gente que no es convertida, Dios quiere que les vaya bien. Y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Ahora, hoy día es lo mismo. Esta mañana, Dolores y yo estábamos comiendo unos huevos semicocidos. He sido un chef y puedo cocerlos suavemente, exactamente en la forma que le gusta a Dolores, con las claras cocidas y las yemas suaves y jugosas. Entonces después todo eso le pongo condimento y todo lo demás. Porque ella fue a la tienda a comprar huevos y hay que los pone en la caja porque no había muchos huevos allí. Salió con 12 docenas. 12 docenas era todo lo que tenía. Y Dolores tuvo remordimiento y solo se llevó 3. Uno se llevó. O 3. 3. 1, 2, 3. Pero nosotros estuvimos hablando después y tenemos todo el mundo dentro del supermercado. Todo lo que usted quiere comprar está ahí. Y ella hizo un análisis muy astuto y dijo, bueno, viviendo aquí en esta área, conseguimos muchas cosas que son cultivadas orgánicamente. Y eso quita el incentivo de que alguien quisiera tener un jardín. Sí lo hace. Y Jim y yo estábamos hablando de eso antes de los servicios. Y tan solo pensamos en lo que va a pasar cuando lleguen los malos tiempos. Cuando llegaron a Atlanta, tenían 5 centímetros de nieve. Tuvieron problemas hasta en las autopistas por 2 días. Y hubo aquellos que salieron de sus carros, abandonaron sus carros y fueron a otros carros y golpeaban en los vidrios pidiendo comida, pidiendo agua, demandando esas cosas. Y una familia, la esposa estaba en el carro y ella le dijo a su esposo cuando llegó a la casa,
porque solía estar en contra de tener alguna protección o armas en casa. Y ella dijo después de eso, quiero un arma. Entonces, piensen lo que pasa. Nadie sabe cómo plantar. ¿Y cuánto demoran en crecer los cultivos? ¿Hemos pensado eso? Nadie sabe cómo almacenar nada. Porque no tienen necesidad. Usted puede salir y puede encontrar lo que quiera cuando quiera. Entonces, cuando lleguen los tiempos realmente malos, va a ser una locura instantánea. Y la gente va a estar desesperada. A partir del día después de que comience. Y se va a intensificar en el día 3, día 4, día 5, hasta el día 8. Y va a estar realmente mal. Y un comentario fue hecho. Los españoles tienen un dicho: 7 comidas para la anarquía. Y allí fue tan solo 5 centímetros de nieve para la anarquía. Ahora, continuando. Usted lee los 10 mandamientos. Y como lo he estado haciendo esto en Iglesia en Casa, yo siempre pregunto, ¿es alguno de esos mandamientos difíciles de entender? No, ninguno de ellos es difícil de entender. Tan solo piense lo que sería en el mundo si la gente guardara los 10 mandamientos, aunque sea en la letra de la ley. Pero vea el mal, todo el mal que hay en el interior del hombre. Vayamos a Marcos 12. No, esto que vamos a leer aquí lo vemos citado en Marcos 12. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, oh Israel, y esto es para toda la gente. Sin embargo, necesitamos aplicarlo de manera individual, a nosotros mismos. Porque Dios quiso decir que es para todos, colectivamente, pero también individualmente. Nuestro único Dios, y esa es la mejor traducción que puede ser hecha, nuestro único Dios es el Señor. El Señor. Llamarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. Y diligentemente las enseñarán a sus hijos y hablarán de ellas cuando se sienten en su casa y cuando caminen por el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten. Y las atarán por una señal sobre su mano. Aquí, en la mano. Y los judíos tienen una cajita aquí y unos flecos y se la envuelven alrededor de sus brazos. Y serán como frontales entre sus ojos, aquí justo en la mente, y las escribirán sobre los postes de su casa y sobre sus puertas. Y los judíos tienen eso. Vaya usted a la comunidad judía, ahí en el área de Los Ángeles, y ahí están los 10 mandamientos. Pero todos viven por las tradiciones de los judíos, no por los 10 mandamientos. Algo increíble. Ok. Vamos a comparar esto con el Nuevo Testamento. Vayamos a Marcos capítulo 12. Ahora, ¿puede la gente enseñarlos o incluso memorizarlos? ¿Pueden los niños pequeños memorizar los 10 mandamientos? Claro que sí. Sí pueden. Ahora, ¿ellos los guardan? Probablemente no. ¿Cuántos niños pequeños fueron a escuelas bíblicas en las vacaciones de verano? ¿Los hizo eso mejores? Bueno, tal vez a un grado, cierto grado, dependiendo de cómo ellos respondieron. Ahora, vamos a Marcos 12, versículo 28.
Y uno de los escribas que había venido a él, tras oírlos razonar juntos y percibir que él le respondió bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, primero aquí es primero, protos o primario, el más importante, el principal. Entonces Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, y todo lo que Dios hace con la gente comienza con este mandamiento. Y estoy seguro que es muy similar a lo que Dios les dijo a Adán y Eva. Porque esto era lo que era conocido antes del diluvio. Pero la gente no lo quiere hacer. Ahora, esto es idéntico de lo que leímos allá en Deuteronomio 6. Vamos a leer aquí. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor. Y esto es lo mismo en el griego. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. Entonces el escriba le dijo, correcto, maestro, has hablado de acuerdo a la verdad, de que Dios es uno, y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, noten la respuesta de Jesús. Versículo 34. Y Jesús, viendo que él respondió con entendimiento, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Él no dijo, estás bajo del reino de Dios. Nosotros estamos bajo del reino de Dios. No él. No en él, sino bajo del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el Nuevo Testamento en amar a Dios respecto al Antiguo Testamento? Porque mucha gente en el Antiguo Testamento tenía buenas intenciones. Y luego vino otra generación y lo aguantaron, y vino otra generación y siguió y lo aguaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque sí hay una diferencia. Porque si lo memoriza usted mismo, puede estar en su memoria. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Y la diferencia es el Espíritu Santo. Vayamos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Y leemos esto una y otra vez, todo el tiempo. Pero aquí está la diferencia entre el cristianismo del mundo y el cristianismo original, como fue enseñado por Jesucristo y los apóstoles. Justo aquí. Y es por esto que necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hablar un poquitito del Espíritu Santo de Dios, porque en orden de cruzar el puente desde el cristianismo general del mundo al cristianismo original dado por Jesús y enseñado por los apóstoles. Ok, Hebreos 10, versículo 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, y aquellos días son los días del ministerio de Cristo. No podía haber sido hecho antes, sino hasta esos días. Y el Espíritu Santo fue dado
antes a algunos reyes, a los profetas y a algunos de los sacerdotes y patriarcas. Pero en el Antiguo Testamento, esos son todos los que van a estar en la primera resurrección. Imagine cuando van a ser resucitados y estén en el mar de vidrio y vean todo lo que ha sido hecho con ellos y que han venido a la iglesia. Va a ser algo asombroso. Versículo 16. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días. Ahora, ¿cómo eso se estableció? ¿Cómo fue establecido? Recuerde que Pablo dijo, ¿a través de la gracia anulamos la ley? No, la establecemos. Es establecida por el Espíritu Santo. Porque las leyes y mandamientos de Dios tienen una fuerza espiritual. Y aquellas cosas desde afuera nunca pueden convertir el interior de la mente. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones. Y yo las inscribiré en sus mentes. Dios las da en nuestras mentes a través del poder del Espíritu Santo. Por tanto, así de esa manera podemos amar a Dios verdaderamente, en sinceridad y en verdad, con el Espíritu de Dios. Y eso es muy diferente a memorizarlos y usted poniéndolo en sus mentes. Es muy distinto. Teniéndolos puestos en su mente por Cristo a través del Espíritu Santo, requiere, como vimos antes, la circuncisión del corazón. Y esa es la diferencia entre el cristianismo del mundo y el cristianismo original enseñado por Jesús. ¿Ok? Muy interesante. Primera persona dice aquí, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces nosotros operamos porque escogemos desde el interior, decidimos desde el interior. Veamos esto un poquitito más. Versículo 17. Y sus pecados e ilegalidad nunca más recordaré. Es por eso que es necesario el arrepentimiento cada día, conforme la oración modelo. Versículo 18. Entonces, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios animales, por el pecado. Ahora, los sacrificios animales son ¿qué? Son obras de ley. Y aquí está el arrepentimiento hacia Dios con todo su ser. Y es por eso que hay bautismo. Y usted es counido a la muerte de Jesucristo. Y eso no es enseñado en el cristianismo del mundo. Y si lo es, no lo es en la forma en que debería ser. Es una gran diferencia. Ok, vayamos a Juan 14. Juan, capítulo 14. Ahora, esto nos va a ayudar a entender lo que dijo Jesús y lo que él quiso decir. Y es por eso que en la carta que envié en enero es muy importante para que la lea y entienda concerniente al Espíritu de Dios. Porque el cristianismo original es esto.
el llamado sale de parte de Dios, usted responde el llamado, se arrepiente, es bautizado y así recibe el Espíritu Santo, lo cual cambia toda la ecuación. Porque ahora usted no tiene que hacerlo por sus propias fuerzas. Sí, debe ejercer la energía que necesite, pero usted tiene el Espíritu Santo para guiarlo y para dirigirlo. Y eso es lo que es más importante. Además, tendremos que entrar en las cosas, que es lo que Dios nos ha prometido, y qué es la vida eterna. Porque a ellos no les fue ofrecida la vida eterna. Y a nosotros sí se nos ofrece vida eterna. Pero hay condiciones sobre nosotros. Con el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos cumplir esas condiciones. Juan capítulo 14. Vamos a tomar en el versículo 15. Si me aman, y todo lo que Dios hace está basado en amor. Él dijo que Él trajo estas cosas a los hijos de Israel porque Él amó a los padres y amó a Israel. Y ellos no fueron una gran nación, eran solo unos pocos en verdad. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y esa es la fuerza en el griego. Agregue a eso lo que sabemos. Jesucristo fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Entonces, eso lo expande, ¿cierto? ¿Quién nos da la fortaleza para guardar los mandamientos de Dios? Él lo hace. Yo los pondré en sus corazones, como leímos. Yo los inscribiré en sus mentes. Es por eso que tenemos el espíritu del hombre y nuestras mentes fueron hechas para recibir el Espíritu de Dios. Versículo 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu de la verdad. Ahora, todos tenemos que estar listos para ir a una nueva serie que se llama ¿Cómo usar el Espíritu Santo de Dios? Y eso es muy importante para entender. Porque ¿cómo usamos el Espíritu de Dios? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu? ¿Cómo trabaja Jesús en nuestras mentes? ¿Cómo trabaja el Padre en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros hagamos la voluntad de Dios? De eso es lo que se trata todo esto. El protestantismo ha caído e incluso se están perdiendo en esto. Si alguien está interesado, tráigalos a la iglesia. Y el camino de Dios dice, estudie mi palabra y podrá llegar a ser parte de la iglesia. Si me ama y se arrepiente, Dios está tratando directamente con cada uno que Él llama. Directamente. Y es por eso que esto es tan importante. Sí, cuando nos reunimos, si estamos amando a Dios durante toda la semana, cuando venimos, no vamos a venir con una actitud carnal y tener problemas y dificultades. Ahora, no quiere decir que no habrán algunas cosas que salgan, pero esas pueden ser manejadas en la forma que Dios quiere que sea manejado. Así que el Espíritu Santo es llamado el Consolador, para confortarlo, para dirigirlo, para guiarlo, para ayudarlo en todo lo que usted haga. Incluso ayudarlo a entender las profundidades de su propia carnalidad, de modo que usted pueda arrepentirse ante Dios. Incluso más profundo de lo que usted pensaba. Porque solo el Espíritu de Dios puede exponer estas cosas en su mente y en su corazón. Sigamos adelante, verso 17.
Noten, el espíritu de la verdad, el cual, y eso es lo que es en el griego, esa es la traducción apropiada, porque el espíritu de Dios no es una persona. El espíritu de Dios es el poder de Dios que viene de Dios el Padre y de Jesucristo, el cual el mundo no puede recibir. Y es por eso que el cristianismo del mundo, ellos pueden ser muy amables, como quieran, pero tarde o temprano todo se va a degenerar. Incluso ahora hay algunos que están leyendo el Corán en el domingo para recibir sabiduría de los musulmanes. Porque han aguado demasiado la palabra de Dios. Y eso lo único que va a hacer es acelerar el problema, ¿cierto? Claro que sí. No puede recibir, versículo 17. Y ahí está el griego, ou dunatai, imposibilidad. ¿Por qué? Porque no obedecerán a Dios y no amarán a Dios. Ellos pueden profesar con su boca, pero como Dios dice, sus corazones están lejos de mí. Y me imagino, digamos, el domingo, mañana. ¿Qué hay mañana? El Super Bowl, ¿cierto? El domingo del Super Bowl. Me pregunto, ¿cuánta gente observadora del domingo, yendo a la iglesia, va a estar sentándose allí, concentrándose en Dios, o intentando imaginar cómo va a ser cuando lleguen a casa y vean el Super Bowl? Ahora, la NFL ha obligado a las iglesias. Ellas comienzan a las 6:30 AM. Pero me pregunto, ¿qué está en sus mentes? Ahora, con el Espíritu Santo de Dios y la verdad de Dios, cuando venimos a los servicios, venimos a ser enseñados de la palabra de Dios. Y si el ministro, incluyéndome a mí, no enseña la palabra de Dios, tarde o temprano eso se va a desintegrar. ¿No venimos todos del proceso a través de nuestros años de la Iglesia de Dios Universal? ¿Y qué hizo Dios con eso? ¿Qué pasó con eso? Piensa un poquitito. Lo que hubiera sido si en realidad hubieran predicado el cristianismo original y el poder del Espíritu Santo. Ok. No puede recibir porque no lo percibe, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen y los apóstoles lo conocían. ¿Por qué? Porque vive con ustedes. Ahora, esta es parte de la función de los 7 espíritus de Dios, que son los ojos de Dios que están yendo a través de toda la tierra buscando a aquellos que están tratando de buscar a Dios. Y el Espíritu de Dios, uno de los 7 espíritus, va a estar con ellos. Y el Espíritu Santo del Padre estaba con ellos en ese momento, por causa de la importancia de todo lo que iba a suceder y de las cosas que iban a hacer. Pero note lo que dice acá. ¿Qué dice a continuación? Porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Eso es lo que llega a ser importante. Esa es la llave, la clave para la conversión. El recibir el Espíritu Santo. La gente puede ser bautizada, una persona puede ser engañada y bautizarse pensando que está arrepentida, pero puede que no. Ahora, Dios no dará el Espíritu Santo. Dios no va a ser engañado por nadie. Y supongo que incluso hay demonios quienes quieren poseer a la gente y ser bautizados con la esperanza que cuando una persona muera, el espíritu permanezca con el cuerpo muerto
De modo que en la resurrección el espíritu pueda ser resucitado y salvado. No. Es la obra de Dios dentro de ustedes. Estará dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes vivirán en aquel día. Y esto es después que lo vieron resucitado. Ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo estoy en ustedes. Note la conexión con Dios y la relación espiritual en el verdadero cristianismo, como fue enseñado originalmente por los apóstoles originales. Está justo allí. Ahora, veamos cómo Jesús lo explica en el versículo 21. Recuerden, cuando leímos ahí en Romanos 2, versículo 13, ¿qué es lo que dice ahí? Los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces no deje que alguien piense que no hay obras que hacer. Y voy a dar algunos sermones durante Panes y Levadura acerca de la perfección y acerca de las obras que debemos hacer. Y estas obras no es salir a la calle a alimentar a la gente. Eso tal vez puede ser parte de esto. Pero las obras que se necesitan hacer son las obras de Dios dentro de nosotros para prepararnos para la vida eterna. Y esa es la diferencia entre el cristianismo del mundo y el cristianismo original. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, y hay mucha gente que conoce los mandamientos, pero no los guarda. Ese es el que me ama. Aquí dice, todo esto está basado en amor. Amor desde el corazón. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Ahora, esto fue un gran misterio para Judas, no el Iscariote, el otro. ¿Cómo se va a manifestar Dios mismo a ustedes? Sin él viniendo justo ante usted y diciendo, hola, soy Jesús. Él iba a obrar espiritualmente en sus vidas. ¿Y cuándo vuelve la gente a Dios? Siempre cuando están en problemas. Ahora, si le responden a Dios, entonces Dios va a comenzar a tratar con ellos. Es una operación espiritual que tiene lugar y comienza con la decisión de la observancia de los mandamientos de Dios. Versículo 22. Judas, no Iscariotes, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús no respondió a la pregunta porque Judas lo iba a averiguar unos pocos días después de la resurrección. Jesús respondió y le dijo, ahora, noten este sí, porque todos allá afuera del cristianismo del mundo miren a esta escritura y pregúntense a ustedes mismos, ¿en verdad soy un cristiano? ¿Conoce los mandamientos de Dios? ¿Entiende usted que el domingo es la piedra de tropiezo entre usted y Dios? ¿Y entre usted y una relación adecuada con Dios? ¿Sabía que Halloween, Navidad, Año Nuevo, Easter, todos esos son piedras de tropiezo entre usted y Dios? Y haría bien en leer lo que Dios tiene que decir sobre esto. Porque
Su palabra es la verdad. Ahora tenemos un libro que le podemos enviar. Festivos ocultos o días santos de Dios. Ahora va a ser tan alarmante que va a ser difícil para usted asumirlo. Porque lo que tanta gente ama en este mundo, ellos van a tener que renunciar y arrepentirse de todo eso. Y puede decirle a su viejo predicador que Cristo nunca estuvo en la Navidad. Y él se va a ofender. De aquellas personas que tratan de ponerlo a Jesús en ese día pagano y mentiroso. Él no tiene parte en eso. Es por eso que el sí es condicional acá. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y aquí word es todo el mensaje de Cristo. Todo lo que él enseñó. Y mi Padre le amará. Y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Por lo tanto, cuando usted lo entiende, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, adoran a Dios en espíritu y verdad, y adoran a Dios en el cielo arriba, y con el Espíritu Santo dentro de ellos, Dios los llama a ellos un templo de Dios. Ahora, ¿cuán importante es eso? Dios nos ha escogido para habitar dentro de nosotros. ¿Puede haber algo más grande que eso? ¿Puede haber alguna esperanza más grande que esa? ¿Puede haber más garantía de vida eterna que esa? No. Porque Dios está viviendo, está obrando y está activo. Y Él quiere que crezcamos en gracia, que crezcamos en conocimiento y que cambiemos y venzamos. Y eso es lo que es tan profundo e importante. Y es por eso que necesitamos entender estas cosas, hermanos. Y en el día de sábado realmente conocemos y entendemos la voluntad de Dios. Porque cuando llega la puesta del sol y viene de nuevo el mundo, va a haber demasiadas dificultades alrededor, y a menos que estemos seguramente anclados en Dios, en el camino que Dios quiere con su espíritu, va a ser difícil. Note aquí, haremos nuestra morada. Ahora, eso es un lugar de habitación. Ahora, note, ¿por qué el cristianismo de este mundo no tiene nada que ver con Cristo? Porque hay mucha gente a las que no les voy a caer bien por esto que voy a decir. Bueno, amen a Dios y ódienme a mí. Eso está bien. Pero cuando yo llegue a ser su prójimo, aprendan a amarme. ¿Ok? Ahora, piensen de lo que Dios le hizo a Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Justo en lo máximo de su poder. Y me pregunto, ¿qué sintió Pablo cuando estaba yendo de Jerusalén con esas órdenes del sumo sacerdote en su mano? La persona más importante en la tierra le dio órdenes a Saulo de defender el judaísmo y deshacerse de todos esos que creían en Jesucristo y echarlos a la prisión y matar a los más virulentos de ellos. ¿Y qué hizo Dios? Justo afuera en Damasco, ¡pam! Lo derribó a la tierra, lo encegueció con luz. La actitud de Pablo cambió instantáneamente. Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Es duro para ti dar patadas contra el aguijón, ¿cierto? Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de esas espinas que son como de 15 centímetros de largo y que crecen alrededor de los árboles.
Ahora, si sube allí, descalzo, y patea eso, ¿cómo se va a sentir? Entonces le dijo, levántate, ve a Damasco, y un hombre vendrá a ti, cuyo nombre es Ananías. Y él dejó ciego a Saulo por 3 días y 3 noches. Y yo me imagino que Saulo, durante esos 3 días y 3 noches, estuvo ayunando, llorando, y que hizo demasiado arrepentimiento. Y cuando Dios le dijo primero a Ananías, bueno, quiero que vayas a este lugar, y allí hay un hombre llamado Saulo, él le dijo, yo he escuchado de él, Señor. Él está viniendo a aprendernos. El Señor le dijo, yo lo he escogido. Y Ananías no le dijo, Dios, estás loco, no. El Señor dijo, él es un vaso escogido para mí, para llevar mi palabra a los hijos de Israel, a los gentiles y a los reyes. Entonces él fue y impuso sus manos sobre él, y la vista de Saulo volvió y dijo a Ananías, vamos, y sé bautizado para lavarte de tus pecados. Y quiero que pienses acerca de eso. Porque no importa dónde usted esté hoy. Dios está tan cerca de usted como sus rodillas están del piso. Pero debe arrepentirse. ¿Ok? Ahora, notemos algo que Dios es muy particular. Llamados, escogidos y fieles. Dios no lo hace al azar. Dios es un Dios con propósito. Y Él no comparte este secreto con el mundo. Recuerde que ellos no pueden recibirlo. Y es por eso que quiero que entienda cuán importante es el amor de Dios por cada uno de nosotros, individualmente. Y Él quiere que vivamos para siempre. Vamos a mirar al mundo nuevamente. Versículo 24. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora, todos ustedes, cristianismo, guardadores del domingo, ¿conocen las palabras de Dios? ¿Y qué tal si tratan algo sencillo? Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día sábado. Ahora, pruebe eso. Porque la adoración en domingo es una abominación para Dios. Porque no están guardando las palabras de Jesús, quien es el Señor del sábado. Y la palabra que ustedes escuchan no es mía, noten esto, no es mía. No es mía, sino del Padre quien me envió. Entonces, ¿contra quién está usted realmente peleando? Cuando está peleando contra Dios y su palabra, cuando viene y dice, esto está eliminado, y esto otro está eliminado, y eso también. ¿Puede tener una pequeña y simple fórmula de Romanos 10 que suene escritural? Y cuando tiene a la gente para dar el primer paso, pone el muro y dice, todo está hecho. No hay nada más que hacer. ¿En qué cree usted que Dios piensa de eso? Entonces, esto viene del Padre. El Padre es el gobernador del universo. ¿Con quién está usted tratando?
Piense en eso. Es por eso que el cristianismo original tiene esta relación cercana con Dios el Padre y Jesucristo en un nivel individual para cada uno de nosotros. 24 horas, 7 días, cada día, cada semana, cada mes, cada año. De modo que podemos crecer en gracia y conocimiento y alcanzar la resurrección. Ahora, tendremos algunas cosas más para cubrir la próxima vez, pero esta es la diferencia. Esta es una absoluta demarcación. No te deje engañar por lo amable que sea la gente. Ame a Dios y guarde sus mandamientos. Vamos a continuar la próxima vez.